Vamos a dar comienzo. María Eugenia, bienvenida a casa. Está también con el presidente del bloque del PRO, mi colega, y que está en la mesa del interbloque, Cristian Ritondo, que fue también su ministro de Seguridad, justo en el momento particular. Lo que imaginé, María Eugenia, es que hiciéramos una charla entre los dos, lo más descontracturada, como acostumbramos nosotros, ¿no? Más que hacer largos discursos, que nos preguntemos, nos respondamos los interrogantes. Tengo un montón de preguntas que nos hacen a ambos sobre la Argentina, pero primero, para romper el hielo, le quiero pedir a Cristian que se desmutee, haga un saludo. Está en la mesa del interbloque junto con Maxi, conmigo, y además ha sido el ministro de Seguridad justo en la provincia de Buenos Aires, que aunque sean unos minutos, nos diga algo de los últimos momentos de zozobra que vivimos en Buenos Aires. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Mario, es un placer compartir con vos, con María Eugenia. Sé que hay muchos diputados, que está Soer, que es mi vicepresidente del bloque, y de poder compartir con ustedes en estos momentos donde la sociedad reclama de nosotros como oposición responsabilidad, pero también defender los valores de toda una sociedad y principalmente de muchos de los que nos votaron y muchos de los que no nos votaron, que hoy encuentran en nosotros eco de los deseos y defensa de los valores. Bueno, los 4 años de ministro de Seguridad con María Eugenia solo es posible hacer transformación en serio cuando tenés todo un gobierno, no es parte de un ministro, sino principalmente de una gobernadora que le da empuje a lo que se empeñó en campaña. Yo con María Eugenia me tocó trabajar los últimos 4 años, los otros 4 años anteriores, porque ella era mi presidenta de legislatura y yo era su vicepresidente, ella como vicejefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Así que 8 años trabajando juntos y bueno, estos 9 meses trabajando igualmente juntos políticamente. Para mí María Eugenia es mi referente política personal, no solamente en mi distrito, sino dentro de mi propio espacio que es el PRO. Con lo cual es siempre un placer poder compartir con ella. Por el otro lado, fueron desafíos enormes, pero cuando uno ve lo que pasa, tiene que ver con esa desatención de no entender lo que le pasa a un cuerpo de 94.000 policías en la provincia de Buenos Aires, que su último aumento de sueldo había sido justamente el mes que nosotros nos fuimos, fue en noviembre del año pasado, y que las instancias y los desafíos que tenía la policía con la pandemia hacían y requerían una atención especial. La policía de la provincia de Buenos Aires se encargó hasta de repartir los suministros en los hospitales, de controlar y aislar barrios enteros, y sin duda haber podido perder el trabajo extra que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. Todos ustedes saben que el 70% del fútbol se juega en nuestra provincia, y eso hace que tenga un ingreso extra en la policía, así como los centros comerciales. Con María Eugenia tuvimos la suerte de convertir a la ciudad de La Plata en la capital de la cultura. Todos los grandes recitales de los últimos 4 años en Argentina se dieron en la ciudad de La Plata. Pudimos garantizar seguridad, ingreso y egreso a la ciudad, y hizo que desde los grupos más importantes internacionales, como los Rolling Stones en adelante, sean en el Estadio Único de La Plata, con lo cual eso también a nuestra policía le dio un trabajo adicional muy importante. Ustedes saben que si se quiere, el recital más importante se hace en Argentina, que es el Lollapalooza. Fue en San Isidro, es en San Isidro, y eso también lo recuperamos para la provincia de Buenos Aires, y todo eso le dio a la policía una cantidad de trabajo extra que le permitía ingresos blancos, extras, y que por primera vez eran depositados directamente en su sueldo, no tenían que hacer cola para cobrarlo. Y eso hizo que la policía con nosotros, más allá de empezar a tener un cuidado muy particular, durante los 4 años nosotros compramos 4 hoteles, uno en Córdoba, en General Belgrano, para la policía de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, en Mar del Plata, en Pinamar. Para que tengamos idea, la policía de la provincia de Buenos Aires solo tenía 2 hoteles en toda la República Argentina durante toda su historia,
y en estos 4 años se incorporó para subpersonar esto. Todo eso de cuidar a quien nos cuidan, como dijimos al principio, y el que manchaba se iba. Así que hoy cuando vemos esto nos duele porque sabemos que con muchos de los buenos policías pudimos dar la lucha contra el narcotráfico que hicimos con María Eugenia. Bueno, realmente y han vivido momentos difíciles. Antes de conversar un poco sobre la Argentina, María Eugenia, que intercambiemos opiniones y las preguntas que tenemos y obviamente que te sientas muy cómoda, como te sentí siempre, y un poco también sobre el futuro, ¿no? De nuestra coalición, cómo imaginamos el futuro. Yo soy de los que piensa que la gente no mira para atrás, que son etapas que se cumplen y que hay que diseñar alternativas de futuro en relación a la gente. Pero solamente quería que hagas una referencia. Durante casi 28 años el peronismo gobernó en forma ininterrumpida en Buenos Aires. A vos te tocó esos 4 años, yo decía que era la mujer coraje, por lo que decía Cristian, no solo con la fuerza de seguridad, por todo lo que pudiste hacer, y además, ahora he visto en este tiempo, yo creo que equivocadamente, en forma cejada, frente al virus que tenemos y la pandemia, cómo por ahí se desvían las críticas y en realidad han reclamado fondos que durante 28 años no reclamaron, y recuerdo que fuiste la primera gobernadora que frente a nuestro propio gobierno hiciste un reclamo ante la Corte Suprema por fondos de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, seguramente vos lo sabrás mejor que nadie, lo has vivido, son varias Argentinas ahí, sueño frustrado de distintas provincias, compatriotas de todas las provincias como nos están viendo ahora acá y compartiendo con nosotros, que viajaron en búsqueda de una ilusión. Y lograste recuperar 4 puntos de esos recursos. Después eso fue consolidado, bueno, y ahora de golpe yo creo que en los modos más incorrectos, en el momento de mayor tensión política y cuando tendría que haber más tranquilidad, se produjo esta colisión. Y la verdad que a mí me llamó la atención como legislador nacional, y creo que a todos, cuando decían desde Buenos Aires que se había hecho ahora un acto de justicia. Si querés pegarte una mirada, aunque sea de unos minutos, sobre esa Argentina en Buenos Aires, que viviste, que conocés profundamente, la que te tocó gobernar, la de los sueños frustrados, la de las desigualdades, y que ahora el virus la iluminó, digamos que puso en claridad lo que sucedía, pero por eso una vez dije yo que era la mujer coraje, y sabés, además del afecto personal, conformamos una coalición con dirigentes que pensamos en una Argentina con errores y aciertos, pero que siempre hay que buscar la base de la igualdad. Así que si en unos minutos, antes de llevarte al país y que nos llevemos entre los dos al país, un gusto escucharte de todos los que están presentes. Lo que pasa es que estaba silenciada con los demás. Bueno, ahora listo. sí. Ahora sí. Buenos días a todos. Qué día de trastoque, ¿no? Ah, viste lo que es la tecnología. Nos acerca, pero por momentos nos aleja también un poco. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Es lindo verlos. Gracias, Mario. Gracias por esta invitación, por este encuentro. Porque bueno, la tecnología nos trae estos trastornos, pero también nos acerca, ¿no? Hoy veía el chat y la verdad es que primero quiero saludar a los cordobeses y gracias por recibirme en su casa, que es también un poco la nuestra, porque la verdad es que Córdoba siempre ha sido tan cercana a nosotros, ¿no? Mauricio siempre dice que Córdoba nos recibió primero, y por eso siempre le vamos a estar agradecidos, ¿no? Siempre nos acompañó, aún en los momentos más difíciles. Así que gracias a Mario, que quiere tanto su provincia, por invitarme, y que es un amigo, como decía recién él, no solo somos compañeros de este proyecto, sino también hemos aprendido a respetarnos, a querernos y acompañarnos. Y yo me alegro mucho que
que le esté peleando también por su provincia, como lo hace Soher, y también quiero a ella darle el buenos días y agradecerle que forme parte de este encuentro, a todos nuestros diputados nacionales, a nuestros dirigentes que están esta mañana compartiendo este momento con nosotros. Y antes de contestar la pregunta de Mario, quiero mandarle un enorme abrazo a todos los cordobeses, porque sé que han vivido días muy difíciles con los incendios. Vi gente peleando por defender su casa, a los bomberos que deben estar sin dormir. Yo he vivido en la provincia de Buenos Aires, esos incendios los vivimos con Cristian en el sudoeste de la provincia, lo que es tener el miedo de perder todo, el trabajo, la casa, el riesgo de vida, ¿no?, que uno atraviesa. Así que a todos esos cordobeses que están viviendo y que han vivido días difíciles, mi abrazo, mi solidaridad, que sepan que nosotros tampoco los abandonamos en los momentos duros. Y además sé que han vivido días difíciles con el virus, que en la ciudad y en la provincia nosotros también hemos atravesado. Bueno, en particular yo tuve COVID, así que también a los cordobeses que ahora están preocupados por el avance de la enfermedad, acompañarlos con nuestra fuerza. Y bueno, y después de este primer mensaje, sí, ya irnos a la provincia. La verdad que Mario con mucha generosidad me dice mujer coraje, y algunos de ustedes o de la gente que me he cruzado en estos años habla de qué valientes que fuimos, porque no fui yo sola, fuimos un equipo con Cristian, con toda la gente que me acompañó en la provincia de Buenos Aires, en dar peleas contra mafias que nunca se habían enfrentado, ¿no? Y entonces de repente poder mostrar que había 2.500 hinchas que ya no entraban a la cancha, que no eran hinchas, eran barras bravas, y que los partidos de fútbol se podían jugar con público visitante, sin que tuviéramos que lamentar ni un muerto en 4 años. Y también mostrar que había barrios donde nunca se había entrado y que los narcos eran dueños y poder entrar, y que la policía no solo entrara a los allanamientos a sacar a los narcos, sino que también entrar a cuidar a la gente, para que nadie o la maltratara, o le robara lo poco que tenía, o dar las peleas como dimos contra el juego ilegal, y por primera vez en años recuperar plata del juego ilegal, decenas de millones de pesos que terminaron en hospitales, que terminaron en escuelas, esas batallas que parecía que era imposible dar. Entre esas batallas, la policía que como dice siempre Cristian, manchaba el uniforme, que no era toda la policía, porque también está esa policía que entrega los suministros de COVID en los hospitales, o que da su vida, o que expone su vida, como muchos policías que nos tocó, o familiares que tuvimos que recibir en esos años. Entonces, cuando mucha gente me decía, qué bueno, qué coraje para dar esas peleas, yo le decía siempre, el coraje no es mío, la valentía no es mía, es de ustedes. Estas peleas se pueden dar porque ustedes primero se animaron a votar algo distinto, algo que no venía del sistema político de la provincia de décadas. Se animaron a apostar a que una mujer que venía de otro lugar, que no era parte de ese sistema bonaerense, podía gobernar una provincia siendo no peronista después de 28 años y dar estas peleas. Entonces esta pelea yo la daba porque me daba vuelta, como dicen en el barrio, y había millones que querían que yo hiciera eso. Y me daba vuelta y había un equipo como el de Cristian y como el de todo el equipo que me acompañó en esos años. Y me daba vuelta y había un congreso con un bloque de diputados y un gobierno nacional que me bancaba, que estaba ahí, ¿no? Y por supuesto en eso lo incluyo a Mario y a Lilita y a tanta gente que del PRO, del radicalismo y de la coalición me acompañó en esos años, en esos momentos difíciles, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron bonaerenses coraje, no mujer coraje. Yo solo traté de representar lo que había ahí, ese pedido que había, ese clamor que había en la gente de no más impunidad, de no sentirse más desprotegidos. Y yendo a esa provincia que duele, mi primer discurso en la Asamblea Legislativa, cuando le hablé a todas las fuerzas políticas, les dije que esta era una provincia que dolía, porque tenía una deuda, no de infraestructura, de cloacas, de agua potable, todo eso era una deuda social.
no era una deuda solamente de atraso en el pago de sueldos o de coparticipación a los municipios, no era de plata, no era de caños, no era de cemento, era una deuda con la gente, mucho más profunda, y por eso dolía, y sigue doliendo. Más allá de los avances que pudimos hacer en esos años, que después los podemos charlar un rato, pero sigue doliendo, y lo vemos con el virus. Yo digo que el COVID no generó nuevos problemas, expuso y profundizó los que ya teníamos, y los desnudó, y los puso delante de todos, y nos interpeló a todos. Y en esa interpelación, lo que tiene que hacer esa interpelación es llamarnos a la acción, es convocarnos a transformar, porque las cosas que están mal se cambian, como digo yo siempre, desde la trinchera, se cambian haciendo. Y en ese hacer y en esa pelea, en estos días que se discutió tanto la coparticipación de la ciudad, de la provincia, del resto del país, también en esas peleas quiero destacar el apoyo que yo tuve del bloque del Congreso, porque la provincia de Buenos Aires no hubiera recuperado 4 puntos si no hubieran sucedido 3 cosas. Primero, si no hubiéramos dado una pelea desde la provincia de Buenos Aires, y nos hubiéramos parado frente a la Corte a pedir algo que nunca se había reclamado durante 28 años, que era el fondo del conurbano que estaba congelado. Miren qué tremendo esto, ¿no? El fondo del conurbano que se había hecho para el conurbano de la provincia terminó siendo un fondo para todas las provincias donde el conurbano era el que menos se llevaba. La provincia de Buenos Aires era la provincia que menos recibía. Y esa injusticia fue reparada por Mauricio, que tuvo la decisión de poner la plata para que el resto de las provincias no tuvieran que ponerla. No fue contra el resto de las provincias. El fondo del conurbano se recuperó con fondos nacionales. No le sacamos a nadie para recuperar lo que era nuestro. El gobierno nacional puso los fondos, a diferencia de lo que pasó los últimos días. Y lo hicimos con un aval, lo hicimos con el consenso y el diálogo durante 2 años con los 24 gobernadores. No lo hicimos de un día para el otro, no nos llevamos a nadie por delante, lo hicimos con diálogo, y ese diálogo resultó en un consenso fiscal que se votó en el Congreso. Miren qué camino, ¿no? El camino de la institucionalidad, el camino del diálogo, sin perder firmeza, sin dejar de defender lo que creíamos que era justo. Y claro que eso no alcanza, claro que la provincia tiene que seguir peleando. Y yo voy siempre a apoyar ese reclamo, no porque es un reclamo bonaerense, porque es un reclamo justo. Y porque desde la política tenemos que comprometernos con las causas que son justas, más allá de si nos conviene o no en un momento determinado. Yo nunca especulé con la provincia de Buenos Aires. Y si hay algo en lo que me siento tranquila, es que yo nunca usé a los bonaerenses. Desde el primer día les dije, no voy a ser candidata a presidenta, no voy a usar la provincia como trampolín. Me voy a abocar a la provincia de Buenos Aires los 4 años para pelear por todo lo que ustedes necesitan que pelee, sin especular, sin ver cómo le cae al resto de los gobernadores, cómo le cae al presidente. Y dimos esas peleas. Muchas las ganamos, muchas las perdimos, pero estuvimos ahí. Y así como estuvimos ahí en la provincia de Buenos Aires, hoy quiero que estemos ahí en la Argentina. En los momentos más difíciles. En estos días que los cordobeses deben estar desesperanzados cuando ven el fuego, cuando ven el COVID. Bueno, acá es donde más hay que estar, y acá estamos este sábado de la mañana, que no sé cómo está en Córdoba, en Buenos Aires está muy lluvioso, pero la lluvia y la distancia no nos detienen, nos acerca. Así que acá estoy para contestar todas las preguntas que Mario me quiera hacer. No te escucho, Mario, sacate el mute. Ahí estamos. No, algo de lo que vos dijiste ahí, que es lo que a mí me preocupa siempre, digo, y es que este virus global, ¿no?, que hace un siglo que no se veía, puso a luz lo que vos marcaste bien de Buenos Aires, pero también lo puso a luz en la Argentina, porque en realidad el enorme desafío, que es lo que mi interrogante, lo que no puedo terminar de entender, y creo que ninguno de nosotros, cuando vino la pandemia,
Si tomamos conciencia nosotros, fíjate María Eugenia, que vamos a cumplir 8 meses de gobierno, desde que nosotros nos fuimos, con acierto y con errores, ¿no es cierto? Y 6 meses llevamos de pandemia y al principio nos aislamos todos, ¿no es cierto?, para defendernos, en realidad para no contagiar a otros. Tuvimos una suerte de cuarentena estricta. Obviamente en esos lugares que de Buenos Aires aislarse no se podía, en muchos lugares populosos, y era la única vacuna que conocíamos. Pero el tema era que si el gobierno podía comprender, tuvo un empoderamiento social, todos los que no lo votamos, le dimos confianza al gobierno frente a un virus desconocido que aún hoy no está resuelto. Y el tema era cómo hacíamos en la democracia para mantener los poderes funcionando con cierta normalidad, con los protocolos, sin que un poder se apodere de los otros y que además de eso permitiéramos ir viendo que en una cuarentena prolongada teníamos que ir pensando también la post-pandemia, porque cuando termine esto, es decir, uno se tienta a veces y discute sobre el pasado, que yo creo que el error del gobierno es que dijo que venía a terminar con las grietas, como que le ha metido una estaca al medio, ¿no? Y eso nos hace mal a los argentinos, la tiene más abierta y más profunda. Es como que el populismo necesita mantenerse dividido. Pero nosotros vamos a reconstruir la Argentina, va a ser largo, va a ser penoso, va a ser complejo. 1 de cada 2 argentinos, como lo vemos, se asoma como pobre en la Argentina. Además, hemos estado muy aislados del mundo, muy ideologizada la relación con el mundo. La última elección en el BID nos muestra absolutamente solo a nosotros, ¿no? Y es como que volviéramos a una discusión del pasado. Vos que eso sí, luchaste mucho, tuviste muchos problemas. Mirá hoy con la suerte que tienen dentro de la desgracia, porque la educación no es solamente la conectividad, que hay poca gente, que hoy aprieta una madre una computadora y su hija ve una maestra que le da clase por educación física. Es la presencialidad, la cercanía, la sociabilidad. Entonces, reconstruir el país hacia el futuro demanda un esfuerzo por encima de las diferencias y un acuerdo que la Argentina arrastra, y yo creo que el gobierno, en mi opinión, no sé si coincidís, en vez de priorizar la profundidad de la crisis, que es en el mundo, pero la Argentina es superior, porque no tenemos ni financiamiento externo, inflación, estábamos en default, es decir, una situación de enorme desigualdad, pobreza, las pymes, las empresas sin trabajo. Es decir, me parece a mí que desordenó las prioridades y metió mucha tensión política, que nosotros no la buscamos como oposición. Al contrario, estuvimos colaborando desde un principio. Acordate lo que nos pasaba, a uno decían que era muy duro, otro que era muy blando. En realidad, lo que pensábamos, la situación del país, por encima de las diferencias, y la necesidad de reconstruir un sistema institucional a donde funcione la justicia, donde el Poder Ejecutivo no tenga solo gula de poder, donde el Parlamento con los protocolos vaya recobrando la presencialidad. Y creo que estamos ahora en un momento de una crisis tremenda, muy profundizada, y me preocupa enormemente que el gobierno entienda que el camino de salida es la confrontación más profunda y no hacer una convocatoria, como pensábamos nosotros, para que la tensión entre la economía y la salud no fuese tan grande, porque la economía también mata. Y acordate que al principio mostrábamos Filmina los viernes, donde parecía un campeonato si teníamos más o menos contagiados, en buena hora, que hay menos muertos, pero son muertos. Entonces, no sé cómo estás viendo vos el futuro de la salida, porque nosotros tenemos que verlo en conjunto. Somos una coalición y creo yo, vos también lo compartí, tenemos que priorizar nuestras coincidencias y reencontrarnos. La política tiene que saber, está al orden, las prioridades del gobierno con lo que la gente está demandando. No sé qué impresión tenés vos. ¿Cuál es el orden de prioridades de la sociedad ahora? No sé si compartís la preocupación. Sí, por supuesto que yo creo que esta semana, sobre todo, la frase, el adjetivo que más escuché cuando le preguntaba a la gente cómo estaba, todos usaban la palabra preocupado.
¿no? Todos estamos preocupados, y yo creo que la Argentina, ya desde hace varios meses, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia. No solo porque tiene una crisis económica profunda, sino también porque esa crisis económica la lleva a una crisis social, la lleva a una crisis de inseguridad, que en la provincia de Buenos Aires estamos viendo recrudecer, la lleva a una crisis sanitaria, porque estamos en el contexto de pandemia, donde, como vos bien decías, no hay respuestas claras. Entonces, tenemos crisis en muchos planos, y eso lleva a que los ciudadanos se sientan muy desamparados y llenos de incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, porque estamos lejos de nuestros seres queridos para protegerlos, sobre todo de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque hemos perdido el trabajo, porque hemos tenido que cerrar un comercio, porque no sabemos además, no solamente que sabemos que nuestro presente es difícil, no sabemos cómo va a ser nuestro futuro y lo imaginamos peor. Entonces, frente a ese argentino que está preocupado, que está agobiado, que nadie le habla de futuro, lo que aparece es una política escandalosa, como la que vimos en la sesión del otro día. Aparece una política lejana que discute de temas que la sociedad no tiene en su cabeza, que el ciudadano no es lo que no es lo que lo angustia cuando se va a dormir de noche. Y yo creo que la política tiene que trabajar sobre lo que a la gente no la deja dormir. Que si su hijo puede llegar o no puede llegar seguro, si tiene que salir o cuando vuelve de trabajar o abre el portón de su casa para entrar el auto. O si va o no va a conseguir trabajo cuando termine el secundario. O si va o no va a poder estudiar. Y va a poder volver a clases o no va a poder volver a clases. Eso es lo que hace no dormir. O si tiene un problema de salud, si va a poder o no va a poder tener respuesta. Eso es lo que hace que cada noche, no las causas judiciales de los políticos, no las peleas de poder, no, eso no es lo que no deja de dormir a la gente. Son otras preocupaciones. Y nuestra responsabilidad, estemos en el oficialismo o estemos en la oposición, es entender esas angustias y tratar de darles respuesta. Y frente a la profundidad de la crisis que estamos atravesando, yo creo que el gobierno tenía 3 caminos posibles. Uno era el de profundizar la grieta. En lugar de buscar respuestas, buscar culpables. Ver a quién puede echarle la culpa de lo que está pasando. El segundo camino era postergar, tratar de pasar para adelante los problemas. El vamos viendo. Y el tercero, el que yo creo que es el verdadero camino, es poner los problemas sobre la mesa de una buena vez y convocarnos a todos para encontrar una salida. Y si nosotros íbamos a estar, yo creo que nosotros deberíamos estar si eso sucediera. Pero no para un diálogo para la foto, para un diálogo donde solo habla una parte y la otra solo tiene que escuchar. Para un diálogo donde nadie renuncia a nada. No, esos diálogos no sirven, ya los vivimos en la Argentina, ya sabemos que son superficiales, que no dan respuesta, que solo sirve para que se escriban 2 notas en el diario y después no cambia nada. No, un diálogo de verdad, con una agenda concreta, comprometiéndonos a cosas concretas, que la gente pueda ver y sentir. Y ese consenso, ese diálogo no llegó. No llegó. Y no porque nosotros no quisiéramos. Yo dije muchas veces a lo largo de este año, y lo sigo pensando, yo no le puedo decir a los argentinos que tienen que esperar 3 años y un poco más para que su realidad cambie, a ver si nosotros volvemos a gobernar. Es egoísta, es especulativo. No está bien que yo les diga esto. No estamos a 6 meses de una elección presidencial, estamos frente a un gobierno que recién arranca. Y tenemos que trabajar todos para que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno nos va a ir bien a todos. Y eso es verdad, es así.
Y nosotros como oposición tenemos que trabajar para que eso suceda, pero para que eso suceda, el que convoca es el que gobierna. El que impulsa el consenso es el que gobierna. Y así como yo creo en una autocrítica sobre nosotros mismos en los 4 años que pasaron, que podríamos haber abierto más la puerta, que podríamos haber convocado más y acordado más con los que pensaban distinto. De la misma manera creo que la responsabilidad del consenso y del diálogo es hoy del gobierno. Es hoy del gobierno. Nuestra responsabilidad es no especular en una crisis como esta. Y si nos convocan, estar para ayudar. ¿Y qué significa estar para ayudar? ¿Significa consentir todo? No. ¿Significa decir todo que sí? No. Hay un límite en el consenso. Y ese límite es claro. Y son los valores. Los valores no se negocian. No hay diálogo posible que permita negociar los valores. Porque eso es lo que nos define. Cuando nosotros negociamos los valores, dejamos de ser nosotros. Ahora, ¿se puede dialogar defendiendo los valores? Claro que sí. La Argentina necesita eso. Los argentinos necesitan eso frente a aquello que no los deja dormir. Volvé a desmutearte, Mario. No solo comparto, sino que repito en cuanto Zoom, reportaje, donde estoy siempre, digo que la idea de ser opositor no es gritar más fuerte, sino tener claridad en un rumbo. En un país que tiene algunos problemas que son estructurales, porque nos han hecho goles a todos, ¿no? Desde la inflación, pensar que podemos vivir únicamente del Estado, que el Estado es el que genera riqueza, pensar de que sin empresa podés tener trabajo y así la informalidad nos avanza, no pensar hacia dónde va el mundo, que va a una velocidad con una revolución del conocimiento, de la tecnología y la educación nuestra se achata, pero me gusta mucho a mí la idea, por eso compartimos mucho la idea de principios y de valores, porque aún en las democracias que están debilitadas, ¿no?, por los sistemas de representación, porque también el populismo existe y nosotros tenemos que saber, porque la democracia también no termina de dar satisfacciones a un montón de demandas que en el mundo se producen. Entonces, no es un problema de demonio ni ideológico. El peligro del populismo es cuando creen que la soberanía popular te lleva al gobierno y vos podés disponer de los otros poderes. Por eso, en esta situación de pandemia, a donde uno ha cedido tantos derechos de libertad, de movimiento, de transporte, que tengan vigencia las instituciones, que se resguarden los valores, que el Poder Judicial no permanezca cerrado, que no se abra para que salgan presos, que el Parlamento con los protocolos vaya recobrando la capacidad de control, la capacidad de interpelar al propio gobierno. No impide no tener un acuerdo, no es que uno renuncie. Ahora, hay que reunir 3 condiciones, que coincido totalmente con lo que decís vos. Hay una a la que no se renuncia, que son a los valores de una república que debe ser transparente, que debe ser previsible, que debe tener capacidad de invitar para que vengan del mundo a la Argentina, de mirar nosotros qué pasa en el mundo y no mirarnos solamente el ombligo. En segundo lugar, tener mucho cuidado de no tener gula de poder, porque cuando se produce esta desproporción entre los poderes, en el Ejecutivo la tendencia le molesta los controles al gobierno. Entonces la tendencia es a concentrar poder. Yo le decía, el otro día hablamos con Cristian y los demás, es la primera vez, ustedes van a tener la madre de las batallas, la provincia de Buenos Aires, el año que viene, dentro de las dificultades cuando se vote. Es la primera vez desde que gobernó el kirchnerismo tantos años, que no tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. Y eso le produce tensión, porque es como que le genera incomodidad, pero le hace bien a la democracia y al sistema institucional. Ahora, un diálogo presupone ponernos de acuerdo en la normalidad institucional. Como decís vos, preservar los valores.
Segundo lugar, presupone que podamos tener un acuerdo básico por dónde vamos a crecer, por dónde vamos a tener futuro para generar trabajo, para que se acorte esa desigualdad de los que están afuera, ¿no? Y después, una democracia con verdad, porque se devalúa la palabra. A mí mi impresión es que los presidentes no pueden estar en el barro cuando están en un problema así. Esta es una transición entre la peste, la economía y la incertidumbre. Y yo cuando el presidente dice una cosa a la mañana, a la tarde, se pelea, nos busca boxear a nosotros, me parece que la energía está puesta en otro lugar. Entonces, siempre reclamamos, acordate, bueno, nosotros hicimos hasta un documento reclamando un diálogo con la preservación de valores, sin que esto signifique perder la identidad. Muchos de los que nos votan nos dicen, son ingenuos, no crean en eso. Bueno, nosotros no debemos dejar de seguir reclamándolo, porque la democracia es alternancia. Y si la gente cambia, uno debe presumir que puede volver otro gobierno, y si nosotros hacemos las cosas bien, y como decías vos, una serena autocrítica, corregimos los errores, vemos dónde nos equivocamos, y volvemos acercando a la gente, y volvemos al gobierno, lo que vamos a necesitar también es un acuerdo por la complejidad de la Argentina que tenemos hacia adelante, que es una locura. Entonces, me preocupa enormemente, y nos debe preocupar enormemente a nosotros, porque hoy la Argentina no tiene muchas alternativas, y nosotros debemos, creo, recrear esa. Y en ese sentido, comparto mucho que debemos siempre reclamarle el diálogo, y no aflojarle. Y por más que nos digan que sí, y no lo hagan, reclamarlo. Y hay que conversar con la dirigencia gremial honesta, con los empresarios. Tenemos que generar riqueza. Nosotros nos gastamos más de lo que producimos y así no puede. Y después hacer un federalismo en serio. Hay 20 Argentinas distintas. Y fíjate vos que la pandemia ahora está funcionando en automático porque crecieron los contagios y hemos vuelto a aduanas internas en la Argentina. Hay provincias que se separan una con otra con 12 kilómetros de canaleta, de cuneta, no se saluda a la familia a través de una montaña de tierra, violencia institucional. Bueno, lo has vivido vos en Buenos Aires con lo de Facundo, porque la verdad es que todo vinculado a la pandemia. Entonces, me pareció muy oportuno la advertencia y comparto totalmente con vos que en democracia no exigir el diálogo significa exigir la no democracia. Y en democracia, pensar una democracia de un solo poder, con gula de poder, tampoco es democracia, se degrada la democracia. Entonces, comparto con vos y creo que tenemos que ahora sí pensar el futuro. ¿Cómo imaginás que nosotros en Cambiemos? Porque vos has visto que a nosotros nos meten en una discusión, a ver, ¿quién lidera Cambiemos? ¿Quién es el más importante en Cambiemos? Yo digo siempre que nunca me entretengo en eso, porque los dirigentes no son los que eligen a lo más importante o no. A la gente que tiene visibilidad, lo determina la gente. En una sociedad que ha crecido mucho, vos has visto cómo gana en la calle, 8 veces salió a tocarle el timbre al gobierno. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que pensar que son nuestros. Es una sociedad que está vigilante, que mira, que no se deja engañar, que ve si le quieren mentir, ¿no? Sobre esa sociedad es la que nosotros tenemos que reconstruir la confianza. ¿Qué imaginás en ese camino vos? Bueno, me parece muy valioso que digas esto de los 3 poderes y sobre todo quiero hacer énfasis en el Poder Judicial, ¿no? Yo siempre digo que sin Poder Judicial independiente no hay libertad. Y sin libertad no hay democracia. Es así de simple. Para que pueda, la contracara de la libertad es que alguien te garantice que cuando una ley se quiebra va a haber consecuencias. Si no, no hay libertad, hay anarquía, hay impunidad, hay desamparo. Entonces, en cualquier diálogo que tenemos que tener, ese es un límite, por ejemplo. Ese es un límite claro. Mirá,
yo aprendí en la provincia de Buenos Aires, lo decía en la campaña del 2015, y lo hicimos así con todo mi equipo. Nosotros nunca necesitamos levantar la voz para dar una pelea. Nunca fuimos prepotentes. Nunca nos llevamos por delante a nadie. Y sin embargo dimos peleas durísimas. El otro día en otro Zoom decía que me causa gracia cuando dicen que soy blanda o que soy moderada. Nunca me imaginé estar en ese lugar. Pregúntenle al Pata Medina si éramos blandos. Pregúntenle a los narcos como el rey Arturo, Cristian se va a acordar, en Lomas de Zamora, al que le sacamos una mansión millonaria que hoy es un centro de rehabilitación para adictos, si éramos blandos. Pregúntenle a los militares que custodiaban mi casa en una base militar si yo era blanda. Entonces, no siempre la firmeza y la pelea y la defensa de los valores, como decías recién vos, Mario, es levantar la voz o parecer así muy macho. Eso en la provincia de Buenos Aires, que había sido gobernada por muchos machos, que levantaban la voz y que parecían muy fuertes. Esas peleas nunca se habían dado. Entonces, yo creo en el diálogo y creo en la firmeza y en el límite. Ahora, también, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque yo estoy convencida, y para mí fue un gran aprendizaje como gobernadora, que con el 50% ganas una elección, pero para gobernar necesitas más del 70%. Y ese 70, ese 25, 20% que te falta, lo tenés que ir a buscar en el otro, en el que es distinto y lo representa. Hoy nosotros representamos ese otro en la Argentina. Y si volvemos a gobernar, ese otro lo va a representar seguramente al frente de todos. Y si no tendemos puentes y no hay acuerdos básicos, no hay gobierno que pueda resolver problemas no de los últimos años, no del gobierno de Mauricio o el gobierno de Cristina, el gobierno de décadas en Argentina. ¿Cuántas veces estuvimos en una crisis como esta? Seguramente en estos días deben haber hablado del 2001 y del 89 y del 82. ¿Cuántas? Y del Rodrigazo. ¿Cuántas veces estuvimos en este lugar? Y de vuelta más pobreza, y de vuelta más inflación, y de vuelta a volver a empezar. ¿No están cansados de estar siempre en el mismo lugar? Recién leí antes de arrancar que alguien de ustedes me preguntaba, ¿qué le digo a mis hijos para que no se vayan? Que si no hacemos las cosas distintas vamos a tener los mismos resultados. Y que hoy más que nunca su patria, no su país, su patria los convoca. Vos sabés que hoy a la mañana temprano, enciendo como todo, ¿no? El televisor. Es decir, para intoxicarnos un poquito temprano. Y había un informe de la gente dice que se quiere ir del país, ¿viste? Bueno, todo esto que da vuelta alrededor. Siempre hay un revival negativo, ¿no? Sobre las consecuencias. Es como que la Argentina vuelve a tropezar con la misma piedra. Cuando el presidente asumió, dijo que iba a cerrar la grieta, después le metió una piedra a la puerta, no gira la puerta. Y esto que decías vos del Poder Judicial es el último reducto. Yo pienso que cuando la gente se da cuenta y no espera ni que lo convoque ni Negri, ni María Eugenia, ni Macri, ni nada, hay que prestar atención a esto. La gente en las redes hoy se mueve. Decía Julio María Sanguinetti que en las redes van 200.000 personas en una plaza, después se vuelve. Lo que he visto en las últimas veces que salió, además de la defensa de la propiedad privada, de querer república, en la última, yo vi que se fue unificando mucho el timbrazo hacia la idea de la independencia del Poder Judicial. La idea de no tienen que tener más velocidad. No se puede regular la justicia de acuerdo a cómo va la política. Eso pasó muchos años en la Argentina.
no todos, pero muchos jueces llevaban el calendario electoral más al día que los propios dirigentes políticos. Y en base a eso iban resolviendo. Un país que causas de corrupción demoran 20 años, ¿qué puede esperar? ¿Qué previsibilidad puede esperar sin que se juzguen? Y entonces la gente sospecha. Entonces es cierto que hacía falta una reforma judicial, pero vos que estás en Buenos Aires, tienes 12 millones de habitantes, fíjate vos, y le creaban 90 juzgados, y por el otro lado creaban 1000 cargos, y no era para los problemas cotidianos de la sociedad. Era únicamente para los tribunales criminales que deben juzgar los hechos de corrupción en la capital federal, en la Cava. Es decir, donde están las cosas vinculadas al poder. Y pensar que la gente no se iba a dar cuenta me parece un acto de ingenuidad. Hay un acto de maduración en la sociedad que si la dirigencia política no se da cuenta, la gente no va solamente a los partidos. Porque en Europa, en todos lados, la pandemia también ha sido utilizada, y no hay que equivocarse, pensando que te permite cambiar la agenda sobre el miedo de la gente. La preocupación es la que señalabas vos de la sociedad. Y nosotros como Cambiemos, yo creo que somos los que tenemos que leer eso. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, mi impresión es que ¿qué método? El método es ver en qué nos equivocamos, sin hacernos el harakiri. Y cómo corregimos. Tampoco vivir de la nostalgia. Cuando vos llegaste al gobierno en el 2015 en Buenos Aires, nadie pensaba. Pero ya hay otra Argentina. Y desgraciadamente con más pobres, con más incertidumbre. Y además el virus, sin resolución. Entonces, de aquel 2015, pensar que uno va a volver con el pasado no. Quizás un dolor, esto te lo digo yo, no necesariamente podés compartirlo. Yo siempre digo, porque lo digo desde lo positivo, a mí ganar o perder es parte de la democracia. Lo que más me duele es que en nuestra derrota volvió el pasado inmediato, el que nos hizo conocer a nosotros para derrotarlo, el que nos permitió juntarnos, porque una coalición somos diferentes. El desafío nuestro es administrar nuestras diferencias y mantener la unidad. La gente que nos votó, me decía el otro día un periodista muy importante de la Argentina, en una conversación telefónica, me dicen, mantenerse unidos en la oposición no es un derecho que ustedes tienen, es un derecho que tiene la sociedad a exigírselo, aunque no los voten después, dice. Pero la democracia, si no hay equilibrio de poder, la tentación a la gula de poder es muy grande, y a los desvíos, y a que un poder mande sobre el otro, sobre la justicia. Y yo creo que la gente se dio cuenta de eso, que las agendas privadas, por ejemplo, que puede tener, cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse ante la justicia. Lo que no puede hacer es usar el Estado para defenderse de su problema. Y la gente eso lo percibe. Entonces, yo lamento enormemente que nosotros nos hayamos clavado, plantado, eso que te decía de la pandemia, que veo, se acabaron las filminas. Y fíjate vos, si te hubiera tocado a vos en Buenos Aires, anunciar hoy a la mañana que iba a sincerar y que había 3.500 muertos que habían quedado en un lugar escondido y que nadie sabía. No me des una reflexión. No quiero imaginar qué te estaría pasando hoy en Buenos Aires a vos o qué le estaría pasando al ministro de Seguridad o a tu ministro de Salud. Entonces hay que aprender de eso. Eso me da tranquilidad de que nosotros como oposición, con errores, con aciertos, hemos sido mejor oposición que la que hemos tenido. Pero ahora tenemos que ser mejor alternativa y tener capacidad de sacar las anteojeras, de hablar, establecer un programa, dar un salto cualitativo. Yo creo que la gente siempre vota a futuro. Vos sabés que me decían, amigo, nadie se quiere morir. Cuando dice a vos te cortan, te dice el médico te tengo que cortar una pierna y vos decís, prefiero morirme. No, no querés morir. Decís ante un hecho, no, yo prefiero no vivir más. No, mentira, siempre querés vivir. Entonces las sociedades siempre quieren estar mejor. Y el desafío de la política no es solamente votar. Y el nuestro tampoco, nosotros también hemos tenido errores, también nos hemos equivocado. Pero como decía Churchill, es la capacidad de anticiparse a los hechos,
de poder explicar en qué te equivocaste y tener una buena lectura. Yo al gobierno lo veo, ¿sabés qué veo? Como dicen ahora los chicos, un remisado del pasado, ¿no? Es como, viste, la gente lo votó, tal vez por errores nuestros, pero además creen que lo votó porque faltaban hacer cosas de las que hicieron antes. Y la gente no quiere volver al pasado. A ese pasado menos, se están equivocando, porque se produce debilidad. Por eso ese empoderamiento social que le dimos todos los ciudadanos, y si hubiera sido Macri, lo mismo al presidente en el medio de una tempestad como un virus que desafió la ciencia y la vida y que no se sabe cuándo termina, lo quisieron convertir en una cosa política. Entonces, mi idea es, así como yo creo que en Juntos por el Cambio somos todos importantes y quizás el valor fuerte nuestro es que somos diferentes, pero somos capaces de ordenar las prioridades, administrar las diferencias, mantener la unidad y ampliar la base de sustentación, acercándonos en confianza con la gente, hablando con humildad, defendiendo valores y siendo firmes en la oposición, que no significa ni tibio ni blando, firme, claro, en lo que está en juego hacia adelante. Y leer bien el futuro. El futuro, dice Attali, un filósofo francés, dice, lo que va a venir cuando termine esto, cuando salgamos del abismo, se van a valorar la economía de la vida. La primera va a ser la educación, después los alimentos. Alimentos, nosotros le podemos dar alimento a todo el mundo, hay que ponerle valor agregado, pero tenemos que venderle al mundo. Y para venderle al mundo, yo le decía al ministro de Economía cuando estábamos con Cristian el otro día, la palabra de este país que se perdió, que está en el foso, es confianza. Confianza. El mundo cree que en la Argentina el gobierno le miente, entonces no va a invertir, no viene. Cree que al otro día tiene que armar los petetes e irse de nuevo. Entonces, eso me parece a mí que es mucho de lo que a nosotros nos está demandando. Y creo que en todo caso no hay que preguntarle tanto a la oposición, sino al gobierno, si el gobierno tiene un referente, además de un presidente. Y quiero que me ayudes a pensar cómo colaboramos nosotros con todos estos que participan, que nos escriben, para que demos un salto cualitativo en nuestra coalición, que se ha mantenido muy unida y que no nos han podido dividir y que tenemos que mantener eso como idea, como principio. Bueno, la verdad, Mario, me cuesta agregar cosas a lo que dijiste, pero sí decir, tomando este último punto, ¿no?, de la unidad. Más allá de que, como te decía ese periodista, es nuestra responsabilidad estar unidos, porque la sociedad nos votó así. La verdad es que del 83 a la fecha, ninguna oposición que había perdido el gobierno, que había perdido una elección, se había mantenido con este volumen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos 58 intendentes, en el Senado de la provincia, donde tenemos mayoría legislativa, y el bloque no se rompió a pesar de que hubo muchos intentos para que esto sucediera, en la Cámara de Diputados de la provincia, concejales, consejeros escolares, que todos los días nos representan. Cuando alguien me pregunta a mí cómo hubieras manejado vos la pandemia, yo digo, miren a nuestros intendentes, miren al jefe de gobierno de la ciudad, así hubiera manejado la pandemia. Con esa responsabilidad, con ese trabajo, con esa dedicación. Entonces, todo eso hoy está unido. Y cada día que pasa, estamos más fuertes, porque nuestro riesgo era en los primeros meses. Así es. Cuando más dispersos estábamos, cuando todavía tratábamos de entender qué nos había pasado. Ahora estamos fuertes, y fuertes para defender nuestros valores y juntos. Y cuando me preguntan por el liderazgo de Juntos por el Cambio y quién es el líder, y yo digo, en buena hora que tenemos muchos líderes, que tenemos muchos y muy valiosos, y acá hay varios. Está Mario, está Soer, está Cristian, y en cada provincia es así. Y en cada provincia puedo ir y mostrar líderes de Juntos por el Cambio, personas que pueden ser presidentes, gobernadores, intendentes, en buena hora.
Eso habla bien de nosotros, que no haya un único líder, porque además en lo profundo está bien que no volvamos a creer que va a haber una sola persona que es la que nos va a salvar. Ojalá nuestro gobierno, cuando volvamos a gobernar, tenga muchos líderes políticos de peso, de Juntos por el Cambio, porque cuando hay mucha gente con peso político propio, las decisiones se toman mejor para el que le toca encabezar. Entonces, estoy segura que ese es el camino. No me preocupa que no haya un líder. Me preocuparía que hubiera un líder solo. Querría decir que no aprendimos nada. Si le volvemos a entregar a una sola persona la responsabilidad de afrontar cuestiones tan complejas, porque así como creo que no hay gobierno posible si no es con el otro, tampoco no hay coalición exitosa posible en ese gobierno si no es con otros. Tenemos que aprender de eso. ¿Y cuál creo yo que es la deuda pendiente que tiene Cambiemos? ¿Qué tenemos que hacer en lo que viene? Comparto con Mario, tenemos que hacer una autocrítica, y yo he hablado muchas veces de esto, y muchos me dicen, terminala con la autocrítica, ya está, ya pasó. ¿Y saben por qué yo insisto con la autocrítica? No porque pretenda flagelarnos, o porque crea que hay que pasar por procesos duros, o echarle la culpa a alguien. No, yo creo que la autocrítica nos enseña, nos hace volver a la gente sabiendo en qué nos equivocamos para decirle, sí, nos equivocamos en esto, y esto no nos va a volver a pasar, porque ahora vamos a hacer esto, esto y esto. Porque aprendimos de verdad, no porque armamos una frase de campaña, sino porque de verdad hicimos el proceso de aprendizaje. Porque uno en la vida, y la política no es muy distinta, uno aprende, cuando más aprende es cuando más se equivoca. Esto pasa en la vida y en la política también. Uno aprende del error, aprende de la dificultad, si está dispuesto a revisarla. Y lo segundo que tenemos que hacer es la propuesta de futuro. Como les dije antes, hoy no hay nadie en la política hablándole de futuro a los argentinos. Todos les hablamos de presente y de pasado, de quién tiene la culpa, pero nadie les dice cómo vamos a salir. Y esa es nuestra responsabilidad como oposición, aunque hoy no gobernemos. Eso tiene que ser propuesta para llevarle al gobierno, propuesta para que lleven adelante nuestros gobernadores, nuestros intendentes, nuestros concejales. Propuesta concreta de cómo voy a hacer para mañana levantarme y saber que vale la pena seguir peleando. Porque hay un país posible, porque yo sigo creyendo que hay un país posible. Y cuando conozco provincias, más recorro provincias como la de Buenos Aires, como Córdoba, veía que ahí vienen de Chaco, de Santa Fe. Miren, yo nunca... ¿Qué más, Mario? No, de todos lados, digo. De todos lados. Miren, yo nunca me olvido que yo hablaba con Gerardo Morales, que en la campaña del 2015, cuando iba a ser gobernador, y él me decía cuánto le preocupaba gobernar una provincia pobre, y que siempre había vivido, la gente vivía del Estado porque no tenía otras fuentes de trabajo ni de desarrollo, salvo el turismo y algunas cuestiones que él quería impulsar, le preocupaba mucho. Y recuerdo que cuando empezó el gobierno de Gerardo, como con Mauricio definieron el litio como una enorme oportunidad. Y hoy los invito, si no lo vieron, a que uno se meten en internet y seguro van a encontrar algún video que les muestre los paneles solares en Jujuy, en una de las reservas de litio más importantes del mundo. Jujuy puede ser tercer exportador mundial de litio, para algo que tenemos todos acá en nuestros celulares, para la batería de todos nuestros celulares. Miren si Argentina no nos da oportunidades. Y convocaron a gente que invirtiera, y vinieron, invirtieron del exterior, y generaron fuentes de trabajo arriba de la montaña. Ahí donde parecía que no podía haber nada que generara desarrollo, el litio le da una oportunidad a Jujuy. Entonces, los argentinos podemos generar trabajo de nuevo, podemos volver a venderle nuestra producción al mundo. Qué bueno que este gobierno crea, igual que Mauricio y nosotros dijimos durante años que el trabajo se genera exportando más. Porque muchas veces y durante muchos años discutimos que no alcanzaba a vivir con lo nuestro.
que había que abrirnos al mundo, que habría que mostrar nuestro trabajo para generar, y que eso era más trabajo, que cada vez que hablábamos de exportaciones, que nos parecía algo lejano, era un bonaerense, un cordobés, un chaqueño, un santiagueño, trabajando más, teniendo una nueva oportunidad. Bueno, esa es esta propuesta que nosotros tenemos que reconstruir, que se ancle en nuestros valores, en nuestra honestidad, en creer que no da igual hacer las cosas bien o mal, ser honesto que no serlo. Porque además la política tiene que volver a mostrar ejemplaridad, que es algo que perdió. En la superación, en la capacidad que cada uno tiene de ponerse de pie, en la resiliencia, en esto que la Argentina tiene tanto. ¿Cuántas veces, así como les decía antes, vimos esta misma crisis y cuántas veces nos pusimos de pie? Muchas. Los argentinos somos resilientes, nos podemos volver a poner de pie. Nos cuesta avanzar, nos cuesta crecer. Ese es nuestro desafío. Y ese desafío no lo tenemos muy lejos para aprender. A veces se mira otros países, se mira incluso países de la región. Yo siempre digo, ¿saben qué? Miremos a nuestros abuelos. Estoy segura que de acá todos vienen de una historia de abuelos inmigrantes o bisabuelos inmigrantes, que vinieron, como se decía cuando yo era chica, con una mano atrás y otra adelante, a encarar este país, a buscar su pedazo de tierra para que sus hijos tuvieran la educación que ellos no tuvieron, para lograr ese sueño de mi hijo el doctor. Ahí tenemos que mirar. Si miramos ahí está la respuesta de cómo vamos a volver a crecer. Y cómo esta vez podemos no solo ponernos de pie, sino avanzar. Vos sabés, no hago otra cosa más que poner la firma al lado de lo que con tanta claridad acabas de compartir entre todos los que estamos. Comparto absolutamente. Y fíjate, a partir de esto último, yo creo que hay dos cosas, dos ejes centrales. Futuro, la gente vota futuro, no vota pasado. Futuro en idea y afirmada sobre valores, eso está claro, absolutamente. Y dice que cuando termine la pandemia, esto que estamos usando nosotros, que vale 25 veces más que YPF, el Zoom, dice que ahora hay 2.300 millones de personas en el planeta que están usando esto, que se pensaba que lo iban a usar dentro de 10 años, 15 años. Es decir, que el virus adelantó todo, ¿no? Es decir, lo mismo pasa con el teletrabajo, ¿no? Prácticamente. Entonces, creo que futuro, descubrir esa clave. Y después, hacia el futuro, María Eugenia, descubrir el enclave como nosotros, con un programa, con una propuesta para la política. ¿En qué enclave está pensando los jóvenes argentinos? ¿Cuáles son los interrogantes? Porque la democracia la recuperamos. Hoy está un poco degradada y obviamente en todo el mundo hay una discusión y el populismo se cuela al medio porque simplifica la democracia. Pero el populismo con plata funciona bien, sin plata lo que hace es concentrar poder. Pero descubrir los nuevos interrogantes, porque a veces nosotros hablamos la política y yo coincido con vos, y son millones de jóvenes que no saben si tienen esperanza, tienen futuro. Que a la edad de ellos nosotros teníamos esa Argentina a la que vos describiste. Mirá la tontera de la discusión en que nos metió el gobierno hace pocos días. Yo hice una carta y bueno, y todos se han expresado. No es incompatible igualdad de oportunidades con mérito. El mérito no es meritocracia por ser rico. El mérito es parte constitutiva de un valor. Porque hay gente que es pobre, que es humilde, llena de dignidad, llena de valores, y trabajó para que su hijo sea el doctor. Nosotros somos esa Argentina, y coincido con vos. Y sin embargo, el gobierno quiso calzarle a la oposición que mérito era mérito de los ricos, y que lo otro era desigualdad. No, la desigualdad hay que acortarla, obviamente, pero la idea del mérito con acortar la brecha de la desigualdad. Porque si no hay incentivo, ¿para qué estudiar? Si no hay incentivo, ¿para qué
hacer el esfuerzo. ¿Hacia dónde va a ir? Y vos lo viviste en Buenos Aires. Antes, un chico, desgraciadamente, vendía Paco, pero lo hacía escondida de su familia. Y después terminó la familia fabricando el Paco para que lo venda el hijo. Entonces, ese es el desafío, yo creo, y descubrir esos interrogantes. Y a raíz de lo que decía vos de la meritocracia y del mérito, que no es incompatible una cosa con la otra. Y es el desafío que vamos a tener en Cambiemos, descubrir rápidamente esos interrogantes y mirar con el mundo. Antes nos comparábamos con Europa, ahora nos comparamos con los países vecinos. Es un principio de retroceso que nosotros tenemos que ponerle no solo optimismo, sino voluntad y rumbo, ¿no? Así que estoy nada más que de acuerdo, suscribo totalmente y creo que tenemos que sumar clase media que se achicó, ahora se cayó más, la clase media, ¿no? Nuevos emprendedores, está lleno de plataformas de jóvenes emprendedores que tenemos que convocarlos nosotros para interpretar, a ver cómo se vinculan con el mundo y realmente buscar el trabajo. Fíjate que el presupuesto que ahora se va a tratar, imagina para el año que viene bajar el déficit y ya sale todo lo que era vinculado al presupuesto para el coronavirus, o sea, para COVID-19. Es decir, que ya no va a haber IFI, ni va a haber ATP, pero tampoco sabemos cuándo termina esto. Y si tienen que volver a mantenerlo, porque veo que hay contradicciones, no hay claridad en el rumbo, no se alienta la inversión, no se alienta la exportación para que haya divisa, la gente vuelve a disparar, a pensar qué hace con su depósito, ¿no? Lleno de incertidumbre. La Argentina, si no encuentra rápidamente un acuerdo hacia esa base de crecimiento y de desarrollo, me parece que vamos a tropezar con la misma piedra. Nosotros tenemos que ser responsables de evitar eso. Estamos medio, en 1 hora y algo se ha hecho largo. Yo podría estar todo el día conversando y la gente con mucha atención. Acá María Eugenia se han sumado amigos que vienen a mi casa y ahora se han sumado mucho más porque estaba vos de visita. pero que hay de todo el país y que yo siento que sobre nuestras espaldas, sobre la mesa nacional también de Juntos por el Cambio, que integramos, que nos reunimos los lunes, hay una enorme responsabilidad, que significa ni pensar que la crisis nos pone a nosotros de vuelta en el gobierno, ni pensar que no debemos imaginar cómo corregimos errores. Hay que actuar con mucha humildad y cuando esto pase saber que esto va a quedar para comunicarnos. Hemos acortado miles de kilómetros, pero lo que hace la política después tiene que ver con la cercanía también, con mirarnos, cuando uno te mira la cara, te da la mano y sabe, te mira a los ojos y sabe si le estás mintiendo, le estás diciendo la verdad. Es la base de la política en cualquier parte del mundo. Entonces, para mí es un honor, no solo compartir lo de antes, de ahora, compartir las ideas, y todos los que están acá, había 2000 y pico de personas, no sé cuánto, entraron 1000, se cortó el Facebook, pero se seguirá multiplicando como los que haces vos. Y si tenés ganas, seguir conversando mucho más, pero el tiempo también es tuyo, que sos la invitada a compartir conmigo este diálogo entre todos y a trasladar las preguntas que nos han ido llegando. Pero me interesaría que afirmemos 3 o 4 principios juntos, sobre la idea de valores, no renunciar a ellos, la necesidad de encontrar un proyecto de la Argentina de futuro, reafirmar la alternancia en democracia, la transparencia, que funcione rápidamente, urgente, la normalidad institucional. Cuando yo veo que Horacio ahí en Cava va abriendo y si eso se hace una disputa política, vos que gobernabas Buenos Aires, es lo mismo, entran 2 millones de personas, van, vienen. Y sin embargo, va abriendo, normalizando con protocolos la economía y dentro de todo medio se estabiliza el virus, pero no se hace propaganda sobre eso. Vamos a tener que aprender a convivir con eso, pero normalizar la Argentina de alguna manera, que significa primero
normalizar las instituciones. Y nosotros rápidamente no anclarnos ni en la nostalgia, porque la nostalgia paraliza. La nostalgia es como tomar un café con uno y después irse, ¿no? Y haber recordado algo del pasado. Pero lo mejor de tomar un café junto es cuando uno se va a pensar qué va a hacer junto al otro día, no qué hizo junto antes, y vivirlo como un recuerdo. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos con Juntos por el Cambio, ¿no? Sin duda, tenemos un desafío difícil pero hermoso. Estos son momentos duros para muchos argentinos y que seguramente están hoy con muchas necesidades. Por eso hoy, más que nunca, tenemos que tener prudencia y responsabilidad. Pero eso no significa no hacer, no tener acción, no tener compromiso, no involucrarnos. Y hay muchas maneras de involucrarnos. Esta es una. Cuando veo tantos cuadraditos prendidos y tanta gente y gente que no quiso entrar, acá hay esperanza, acá hay gente que se compromete, acá hay gente que le importa. Estamos un sábado al mediodía, que es un momento que todos compartimos con nuestras familias o hacemos cosas para la casa. Bueno, estamos acá. Eso dice algo. Somos como más de 1000 y pico de personas que estamos queriendo ver cómo trabajamos juntos, qué hacemos, cómo nos involucramos más, cómo vamos a convencer a otros. Acá hay una semillita plantada en este Zoom, en esto que, como bien decías vos, la tecnología nos permite. Cuando cada uno de nosotros hace algo por el familiar que la crisis dejó un poco más flojo, un poco más débil, o por el barrio que está al lado donde sabemos que hay gente que necesita, cuando hacemos esas pequeñas acciones que nadie ve, bueno, ahí también hay compromiso, hay involucramiento. No se necesita ser presidente, ser gobernador, ser intendente para cambiarla, o ser diputado para cambiar la realidad. Uno puede cambiar la realidad todos los días desde su lugar y comprometerse todos los días desde su lugar, con la acción, estando, participando, yendo a la casa del otro y diciéndole, es ahora, te tenés que sumar, tenés que pelear por los mismos valores que crees igual que yo. Porque estos valores se construyen en la sociedad. Se construyen, no se imponen, se construyen y se demuestran. Y ese es nuestro desafío. Un lindo desafío a pesar de la dificultad. Un desafío que a mí por lo menos todavía me convoca. Y quiero agradecerte, Mario, enormemente este espacio, esta charla tan linda, agradecerle a todos los diputados nacionales, a Cristian, a Soer, a todos los que nos acompañaron esta mañana, a toda la gente que nos está escuchando, a los que no pudieron entrar, que nos tuvieron que ver por Facebook, yo les quiero mandar un beso enorme, decirle que los extraño muchísimo, que me encanta el Zoom porque podemos encontrarnos muchos de distintas partes del país, pero que extraño el abrazo, que extraño esto que decía Mario, la recorrida, el poder pararme en la puerta de una casa, el entrar a un patio de una casa a tomar un mate, lo extraño mucho y espero que cuando esta pandemia termine podamos volver a reencontrarnos en ese abrazo que nos debemos. ¿Sabés que yo imagino una cosa, siempre le digo cuando hago Zoom, a veces con los bonaerenses, dos cosas digo yo. Viste que en la Argentina hay una tendencia a pensar que el problema de la Argentina es Buenos Aires, ¿viste? En Buenos Aires hay 20 Argentinas durante 40 años, sueños frustrados, se fueron pobres pensando que iban a estar mejor y terminaron peores, ¿no? Tantas cosas que viste vos de cerca. Entonces, lo primero que digo, yo me siento bonaerense porque creo que si no ayudamos a resolver el problema de Buenos Aires, de ese gran Buenos Aires, 14 millones, 15 millones de argentinos, es no resolver la Argentina, ¿no? Es no comprenderla. No es un problema de tironeo. Es como el virus, que es un fenómeno global y uno cree que lo puede defender localmente. Cierra el pueblo, o te encierra en un hotel, o te hace pagar 2.000 pesos por día y te tiene escondido, ¿no? Es como no tener una visión clara. Así que mi compromiso, siempre te lo he dicho yo, y pienso que no hay Argentina posible sin eso. Y en segundo lugar, tengo un sueño. No sé si cuando se descubra la vacuna, ¿habrá algún lugar
tan grande en la Argentina, tan grande, para que todos, vos, yo, los otros dirigentes de Cambiemos, que durante estos 8 meses hemos mantenido a través de esta pantalla la cercanía virtual de un calor que no se siente, donde nos podamos juntar todos, vernos a la cara, yo creo que no alcanza un estadio. Vamos a necesitar casi una provincia. Va a ser el día. Nos vamos a esperar felices. Va a ser el día de la cercanía. Va a ser el día que nos indique que estamos cerca del futuro. Te agradezco enormemente. Bueno, el lunes estamos trabajando juntos ya. El lunes a la mañana nos vemos, Mario. El lunes a la mañana nos vemos. De Cambiemos. Y que tengas un buen fin de semana. Cristian, te agradezco. Estamos con otro mensaje de las mesas del Interbloque también. Agradecerle. Está lleno de intendentes, te aviso, de dirigentes. Han quedado mil y pico. A Zoer, que es una de las responsables del PRO, la Conejo, un montón que no han podido entrar del PRO, de la coalición cívica, que están, no quiero olvidarme de nadie. Y hay gente de todas las provincias que, como siempre, disponen 1 hora, 2 horas del día para ponerse delante de una pantalla y a la que nosotros tenemos la obligación de no desilusionarla. Que nos unan los sueños, que nos unan los valores y que nos una el futuro. Te mando un beso enorme, gracias, que tenga buen fin de semana y ojalá pueda salir al aire libre. Beso a la Coneja, que no sabía que estaba, beso a todos, beso grande a todos, los quiero, les mando un beso grande, descansen, estén con sus familias. Chao, felicidades, chao Cristian. Chao, gracias. Chao, gracias Mario, chao Mario.